un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Lo que queda del día. A cargo de la grabación está Ulises Aldea. En este capítulo conversamos con Janet Vega, la ex ministra que se ha ubicado al centro de una controversia después de que fuera contratada como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, lo que habría gatillado la remoción de la directora de ese establecimiento, Loreto Maturana. ¿Cómo analiza Janet Vega esta situación, su determinación a mantenerse en el cargo? Y de otros temas hablamos en esta entrevista. Y además, ¿hacia dónde están girando las elecciones en América Latina? La señal parece ser clara. La mayoría de las últimas elecciones en el continente se han inclinado hacia sectores de derecha o centro derecha. Vamos a conversar respecto a este tema con un experto a nivel regional, el cientista político Daniel Sobato. Eso y más en este episodio. Durante los últimos días, una serie de hechos dentro del Hospital San Antonio, dentro de la administración del hospital, han abierto una nueva polémica política. Tiene que ver con la remoción de la directora Loreto Maturana tras haber incorporado a Janet Vega en la subdirección técnica de este recinto hospitalario. Janet Vega está al teléfono de Lo que queda del día. Es uno de los nombres en la noticia. Le agradecemos muchísimo que se haya tomado estos minutos con la radio. Muy buenas tardes, Janet Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la conversación. Lo primero es preguntarle respecto al funcionamiento del hospital, a la situación para los pacientes, para las personas que pueden estar observando con expectación lo que ocurre a nivel administrativo, que es siempre tan importante, y de dirección, digamos, que es siempre tan importante para los efectos de la atención de las personas que van hasta este hospital. Así que me gustaría partir con ese diagnóstico, Janet. Por supuesto. Bueno, quiero decirle que quiero partir con este dato muy concreto. Tras una reunión directa que tuvimos a primera hora de la mañana con los médicos que habían presentado su renuncia, logramos que ellos la pusieran en suspenso, esperando qué es lo que ocurre con el recurso de protección que puso la directora. Fue una conversación franca, les expliqué que mi designación es completamente legal, que no tengo ningún interés en generar división, por cierto, y que el único compromiso que debemos tener es con la calidad de atención en estos momentos. Ellos, como los profesionales que son, pusieron obviamente al hospital y los pacientes por delante de cualquier conflicto. Y eso habla bastante bien de ellos, encuentro yo. Y, por cierto, dice mucho también de los que usaron este conflicto para justificar la remoción de una directora que llevaba 2 años construyendo un equipo excepcional. Así que el hospital está funcionando de manera normal y los médicos que habían renunciado pusieron su renuncia en pausa. Perfecto, ya quiero ir al caso de Loreto Maturana, pero usted dice respecto al número, a los médicos, porque trascendieron distintos números respecto a quienes habían presentado la renuncia o habían advertido que la presentarían. Finalmente no hay ninguna renuncia entonces asociada a esta situación. La remoción. Fueron presentadas, las renuncias fueron presentadas a primera hora por oficina de partes. Eso ocurrió, y lo que ocurrió después es que la renuncia llega a la subdirección médica, que es en el caso mío, y ahí por eso yo pedí una reunión con ellos y les pedí que por favor dejaran su renuncia en pausa, porque en este momento es muy importante bajar la preocupación, con toda razón, que tiene la comunidad de que esto afecte la atención en un momento además en el cual estamos iniciando ya el otoño y campaña de invierno. Ya, o sea, usted dice el compromiso es con la calidad de la atención, y las renuncias presentadas o no se ha dado curso a ninguna de ellas, se continúa el mismo personal médico. Respecto a la situación... Mientras se resuelva la situación de la directora. ¿De qué manera depende una cosa de la otra, Janet? Porque la renuncia está en pausa, no está retirada. Lo que ellos acordaron fue que por ahora no iban a renunciar. La pusieron en suspenso.
¿Eso significa esperar el resultado de la acción legal que ha emprendido la exdirectora por su remoción? Por supuesto, porque esa acción legal es una acción que en general se tiene que resolver el fondo de manera pronta, digamos. Y como esta es una decisión de desvinculación totalmente ilegal, lo que corresponde y lo que creemos que va a ocurrir es que, dado que es una acción ilegal, debería revertirse. Janet Vega, lo que ha declarado la ministra de Salud, May Chomali, es que era en sus palabras, de toda y justa razón que el director del servicio, ante la pérdida de confianza, haya solicitado la renuncia respecto a Loreto Maturana. Ella habla de una pérdida de confianza. ¿Le sorprendieron esas declaraciones de la ministra y cómo observa el fondo de lo que ella plantea? Primero, yo creo que la ministra, no me imagino a la ministra preocupándose de todos los casos de descriterio que existen en el país, y lo más probable es que la información que a ella le llegó fue tergiversada. Pero lo más importante acá es decir lo siguiente: en los cargos de ADP, de alta dirección pública, son cargos que se hicieron justamente para evitar que ocurrieran estos hechos ilegales. El servicio civil lo que hizo fue hacer todo un proceso para que se elijan los directivos de alta dirección pública por concurso, que quedan independientes del poder de turno y que efectivamente pueden ser removidos por falta de confianza técnica, no política, porque los cargos de confianza política son los cargos que son designados por los gobiernos de turno. Por lo tanto, es de toda lógica que un cargo de confianza política se desvincule políticamente, pero no es de toda lógica que un cargo de ADP se desvincule por razones políticas, porque eso es ilegal. Eso es para lo cual se hizo el servicio civil, todo lo que tiene que ver con alta dirección pública. Eso es ilegal. O sea, usted dice, el argumento de la falta de confianza, le faltaría el apellido. La falta de confianza es técnica, no es política. Y una falta de confianza técnica se referiría a una evaluación, ¿o no? Mala evaluación. Imagino, ¿no? Y la evaluación de la directora es 100% de cumplimiento. Es una de las directoras mejor evaluadas de hospitales en todo el país. Entonces, ese argumento es absurdo. Y aquí, que es lo otro importante, es que ese argumento además fue puesto por el director del servicio. El director del servicio declaró el miércoles que él había desvinculado a la directora por falta de confianza, por un error político, que él tenía la mejor opinión técnica mía, pero que esto era un tema político y esto había sido un error político, y por eso se le solicitaba la renuncia a la directora. Entonces es evidente que es ilegal. Cuando usted dice, se refiere a Juan Castro, ¿no? Al director de Servicio de Salud al Paraíso San Antonio. Ahora, yo entiendo que lo que él alega, entre otras cosas, es que no se le informó de su nombramiento, el nombramiento suyo, Janet, como subdirectora médica del recinto. Y allí se habría producido la pérdida de confianza. Nuevamente totalmente ilegal, porque una de las cosas que también se ha hecho justamente todo el sistema de hospitales autogestionados. En ningún hospital autogestionado el director notifica al servicio de salud de una contratación de un subdirector médico. Si yo le pregunto a quien quiera que usted me diga si sabe los colores políticos, cuándo fueron, a cualquier director, cuándo fueron contratados los subdirectores médicos, no tienen idea. Y eso lo puede hacer cualquier encuesta al respecto. Entonces, ese argumento realmente es increíble. Ahora, si a pesar de eso, hay otra cosa. Este tipo de contratos van a visación para poder pagar remuneración al servicio de salud. Y esa visación ocurrió el 10 de abril, se envió el contrato a visación, y el servicio lo visó, y de hecho a mí me pagaron mis remuneraciones el día 24, que es el día que se pagan las remuneraciones.
Entonces, evidentemente que en la contradicción no merece análisis porque es totalmente absurdo todo. ¿Usted dice la contradicción y se refiere a las declaraciones de Castro o a las declaraciones de la ministra Txomalí? Porque usted dice que eventualmente... Me refiero al argumento para desvincular a la directora del hospital, que es el argumento que utilizó el director de Servicio de Salud, que es quien la desvinculó. Claro, que es la decisión de Castro. Pero respecto a los dichos de la ministra, porque claramente ella es el cargo más alto dentro de la cartera, usted dice el hecho de que haya respaldado la decisión que tomó el director del Servicio de Salud. Yo no creo que la ministra esté respaldando la decisión. Yo creo que la ministra probablemente no ha sido informada como corresponde, porque además la ministra acá no tiene nada que ver en este tema. La persona que es responsable de las redes asistenciales es el subsecretario de redes asistenciales, que es el doctor Julio Montt, y a mí me extraña muchísimo que el doctor Montt no haya abierto la boca y que no haya tomado la responsabilidad que le corresponde. Me llama la atención porque el subsecretario Martorell y todos los subsecretarios habitualmente son los líderes de las redes asistenciales y es el superior directo del director de servicio. Ahora, Janet Vega, ha quedado expuesta la ministra ante esta omisión que usted describe, porque la ministra es bien clara, dice, es de toda y justa razón que el director de servicio, ante la pérdida de confianza, haya solicitado la renuncia por Loreto Maturana. Yo le vuelvo a repetir que yo creo que es súper importante definir acá, el tema en cuestión no es la exposición de la ministra o la exposición mía o la exposición el tema que aquí se está discutiendo es una acción ilegal hecha por un director de un servicio de salud. Y si el tema es quién debe hacerse cargo es el subsecretario Montt, porque él es el superior del servicio para efectos de redes asistenciales. La ministra de Salud o el ministro de Salud de turno, ese es un cargo que tiene un rol político, un rol de conducción global, pero evidentemente esa conducción está supeditada a la información y al liderazgo que tengan sus subsecretarios y sus jefes de servicio. Entonces, yo la verdad no entiendo muy bien cuál es la intención de apuntar a la ministra, y me llama mucho la atención este apunte a la ministra, cuando aquí las responsabilidades están súper clarísimas. Probablemente tenga que ver con el hecho de que la propia ministra haya salido a entregar las declaraciones, ¿no? De otra forma, probablemente el foco no habría estado tanto en ella. Yo no lo sé, pero lo que le puedo decir, porque tampoco he estado siguiendo qué es lo que ha dicho o no ha dicho alguien u otro, lo único que puedo decir es que aquí el foco es la directora, el foco es lo que ocurrió, y yo no tengo idea lo que declaró la ministra, no sé qué información tiene ella, no tengo opinión al respecto. La quiero llevar a las declaraciones de Loreto Maturana. Ya tiene muchísimo tiempo de experiencia en el sistema público, ¿no es cierto? Y ella dijo que había llamado a la doctora Vega, dice ella, no a una exministra. No hubo en ningún momento, Janet, no sé si tendrían que haber existido, pero le pregunto, ¿no hubo conversaciones respecto al eventual efecto político que esto podría haber generado al ser usted exministra? Usted ha sido exministra del presidente Gabriel Boric y de la expresidenta Michelle Bachelet. Son administraciones de signo político totalmente contrario o distinto al del presidente Kast. ¿No adelantó, no previó usted que se podía generar una situación como esta? No digo que se hubiera abstenido de tomar el cargo, solo digo si no adelantaron este escenario. O sea, este es un escenario tan insólito que obviamente yo jamás lo pude adelantar. O sea, ¿cómo me voy a pensar que un cargo de subdirector médico, con lo que cuesta tener subdirectores médicos en un hospital de provincia, en el cual yo vivo, me había venido a vivir a la región hace un tiempo, iba a generar este revuelo? Sin embargo, le quiero contar, y por supuesto este es un tema que jamás conversé con la directora ni ella conmigo, porque es que estaba simplemente fuera del esquema, pero sí le quiero contar algo. Yo fui subsecretaria de Salud Pública al unísono que el doctor Julio Montt fue subsecretario de redes asistenciales bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Fuimos compañeros, él es demócrata cristiano histórico, por lo tanto fue elegido después del doctor Ricardo Fábrega, demócrata cristiano también, cuando fue el tema de Iquique, el que costó la salida de la ministra Barría y del subsecretario Fábrega por los casos no notificados de HIV. Y nosotros nos llevamos muy bien, por lo tanto, por esa razón es que yo le dije a Loreto Maturana, cuando ella me ofreció el cargo, le dije, espérame un poco, quiero pensarlo y te contesto. Y el 8 de abril yo le comuniqué al doctor Julio Montt que iba a tomar este cargo y no tuve ninguna objeción. Entonces, el 10 de abril supo el Servicio de Salud, que es cuando se empezaron los trámites de mi contrato. El 8 de abril yo le le informé por una deferencia básica de personas que han trabajado junto al doctor Julio Montt, aunque como digo, legalmente no tendría por qué haberlo hecho, y ahora resulta que nadie sabía nada, fíjese. Pero usted dice la comunicación con el subsecretario, el doctor Montt, es una cuestión de corte personal, porque ustedes habían trabajado juntos, tenían una experiencia. Ya, no era una cuestión que usted se viera obligado a informar. Pero de todas maneras se lo comentó. Pero se lo comentó porque consideró importante que supiera, porque pensaba que podía existir alguna objeción. No, por un acto básico que es lo que yo pensé que podía ser. Dije, si esto hay algún atisbo de que por cualquier razón el subsecretario Montt le parezca que es un cargo que no debería asumir o qué sé yo, le voy a comentar el tema. Pero más bien, como digo, como una gentileza al pasar. No fue algo en el cual yo dijera, no, tengo que hacer esto, porque si no, porque eso va en contra de toda la lógica de un cargo técnico. Claro, un cargo claro, como usted describe, claro. Pero de todas maneras tiene esa diferencia y el subsecretario no lo hace ver ningún tipo de aprensión respecto a esa situación. Ningún tipo de aprensiones, así es. Por lo tanto, fue una sorpresa la remoción de la directora Maturana y, bueno, el revuelo que ha causado toda esta situación. Fue un shock, más que una sorpresa fue un shock, porque lo que ocurre aquí en el fondo es que echan a la directora Maturana, se desvincula porque ella se niega a cumplir una orden ilegal porque no había un fundamento ni técnico, ni legal, ni ético. Y por esa razón se le echa y después, en una cosa que es insólita, el mismo director del servicio me dice que mi contrato está ratificado. Claro, es una situación donde parece existir algún tipo de hay una falta de concordancia respecto a estos hechos. Janet Vega, Loreto Maturana ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y se está a la espera de esa respuesta, ¿no es cierto?, de la justicia. En el intertanto, ¿cuáles son sus decisiones? ¿Hay algún tipo de decisión que usted vaya a tomar según el resultado de ese recurso de protección? Ya nos decía usted que los médicos que habían presentado su renuncia previamente y que quedaron suspensos, sí están a la espera de lo que se decida en el caso de la exdirectora. En su caso, ¿cuál es la situación? Bueno, en mi caso, yo quiero decirle que la pregunta asume en el fondo algo que es importante, que es que uno tiene que tener consistencia frente a un abuso de autoridad. Y en este caso, lo más simple para mí sería irme. Pero si yo me voy, este abuso de autoridad es un abuso de autoridad en el cual yo cedo ante él. Si yo renuncio bajo presión política, sin causa legal, sin acto administrativo fundado, valido exactamente lo que ocurrió. Que en el fondo en Chile basta una presión mediática o un par de diputados de extrema derecha para remover a un funcionario público a su cargo. Y eso no puede ocurrir, es un precedente gravísimo para cualquier profesional del sistema público que en el futuro sea designado sin el beneplácito político de turno. Por lo tanto, yo tengo una obligación en estos momentos de quedarme, porque además la directora es lo que me pidió. Renunciar es súper cómodo,
pero en este momento está en juego otra cosa, está en juego la legalidad del sistema ADP por una parte, y está en juego el derecho al trabajo de un funcionario en su expertizaje. Y esas dos cosas son cosas que trascienden a la directora Maturana y me trascienden a mí. Muy bien, ahí están las declaraciones de Janet Vega. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Muchas gracias, Paula. Un saludo para ti. Muy buenas tardes. Janet Vega, ex ministra de Estado, actual subdirectora de Gestión Asistencial en el Hospital de San Antonio, conversando en Cooperativa. ¿Y sabías qué? La imagen registrada por una cámara de un orangután atreviéndose a cruzar un puente está marcando pauta en las noticias del mundo. El orangután de Sumatra es una especie en peligro crítico de extinción, pero uno de ellos acaba de ser filmado cruzando por primera vez una carretera a través de un puente colgante. El puente se instaló en 2024 sobre esta vía que se había convertido en una barrera para los animales. Se consideraba que el cruce natural era imposible para la fauna silvestre. Y durante 2 años, la Sociedad del Orangután de Sumatra y otras habían estado observando en estas cámaras instaladas en el puente que un orangután algún día lo cruzara. Por primera vez se logró captar efectivamente a uno de ellos cruzando este puente, un puente que se describe como de vida silvestre y que de alguna manera da esperanza a los más preocupados por esta población para efectivamente poder moverse dentro de este bosque dividido por una carretera. Cruzar el puente es la prueba viviente, dicen, de que no necesitamos cortar la vía de suministro vital del bosque para construir también las vías de nuestras comunidades, han dicho los grupos tras esta iniciativa. Para los 350 orangutanes de la zona donde se construyó la carretera, la construcción de esta vía fue un desastre porque los dividió en 2 poblaciones, en una reserva de vida silvestre que quedó en 2 extremos de la vía. Los orangutanes tienen un ciclo de vida muy lento y son muy propensos a los cuellos de botella genéticos, se explicaban. Si se mantienen en grupos pequeños, se van a debilitar hasta la extinción. Sobreviven por ahora, pero a largo plazo no hay posibilidad de que esa comunidad se mantenga. Una vez que se construyó el puente, varias especies comenzaron a usarlo. Primero las ardillas, gibones, pero ningún orangután. Y este joven orangután se acerca al puente, empieza a cruzarlo. A mitad de camino se detiene para mirar la carretera que está debajo, luego mira a la cámara y avanza hacia el bosque. Y esto también es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hablamos de Latinoamérica y del cambio de signo que se ha ido observando dentro de las últimas elecciones realizadas en esta región. Un observador experto de los fenómenos electorales en Latinoamérica es el politólogo y jurista argentino Daniel Sovato. Es analista en riesgo político, democracia y elecciones en América Latina y es miembro asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, además de director y editor de Radar Latam 360. Daniel Sovato, bienvenido a Radio Cooperativa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa para observar el panorama electoral latinoamericano, donde lo más reciente ha sido la situación de Perú, ¿no? Un proceso electoral que se desarrolla en medio de muchísimas dificultades. ¿Cuál es, si partimos por esta, que es la última y la más reciente de las elecciones, cómo observa lo ocurrido en Perú antes de entrar al resto de la región? Bueno, yo creo que tendríamos que contextualizar a Perú, pero para entrar en directo con Perú y después buscamos el texto, la elección realmente era prevista que iba a ser la más compleja de la historia electoral peruana, por varias razones. Primero, por una brutal fragmentación de candidatos presidenciales, 36, de los cuales compitieron 35 porque uno en plena campaña, una boleta electoral, la cédula donde se votaba, con 5 columnas, una para presidente y vicepresidente, 2 para el Senado,
una para diputados y una para miembros del Parlamento andino, porque a partir de esta elección se regresa a un Congreso bicameral en Perú. Este tamaño tenía 42 centímetros por 44 centímetros, más voto preferente. Y bueno, si ya venía todo complicado, realmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, cometió graves errores logísticos el día de la elección, el 12 de abril. Eso precipitó una crisis mayúscula que lleva a que más de 2 semanas después de haber concluido las elecciones, todavía no tengamos claros los resultados finales. Por un lado, aunque no es oficial final, pero por un lado ya se da por descontado de que va a haber la necesidad de celebrar un balotaje para definir la presidencia que va a tener lugar el 7 de junio. A ese balotaje, con seguridad, va a pasar Keiko Fujimori, quien ha buscado la presidencia. Esta es la 4ª vez, de tendencia de derecha, y lo que está en disputa es quién va a pasar con Keiko Fujimori. El segundo lugar está muy disputado, hay una diferencia mínima de 20 y tantos mil votos, hay muchas actas todavía observadas que se ha judicializado, es decir, va a ser la justicia electoral la que va a tener la última palabra para definir si pasa Roberto Sánchez, que es de izquierda, cercano al expresidente Castillo, que fue electo en el 2021 y luego depuesto por su intento fallido de autogolpe, o si pasaría Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y también de tendencia de derecha. Así que una situación muy, muy compleja la que está viviendo Perú, la cual le viene a sumar a la inestabilidad política que tiene el país, 8 presidentes en los últimos 10 años, una muy grande incertidumbre y tensión electoral. Uh-huh. Esa es la situación de Perú y tiene rasgos que la hacen muy única. Pero si uno observa los resultados de las elecciones, y así lo ha hecho usted, Daniel Sobato, se observa una línea muy clara. Usted ha declarado desde el 2023, me parece que 11 de 14 procesos electorales han terminado con resultados que favorecen a la derecha o a la centro derecha o a los sectores más conservadores, y eso incluye el caso de Chile. Hay un giro a la derecha. Durante muchos años hablamos de estos giros de Latinoamérica hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Y por qué se mueven? Si es que se mueven en esta armonía, al parecer, los resultados electorales, o por lo menos los más recientes. Varias preguntas, Paula. Voy a empezar por el contexto. Primero, la región, desde el inicio de este siglo, ha tenido ya 4 ciclos políticos. El primero y más largo del 2000 al 2013, 2014, que fue lo que se llamó la marea rosa, es decir, la mayoría de los gobiernos de izquierda o centroizquierda. Luego después vino con Piñera, con Macri, con Uribe y parte con Iván Duque, con Bolsonaro, etcétera, un giro a la derecha, que fue breve. Después vino un nuevo giro de marea rosa a partir del 2019, incluso en plena pandemia, de gobiernos nuevamente de izquierda y de centroizquierda. Y ahora, a partir del año 2023, hemos iniciado este 4º ciclo, de nuevo el péndulo girando mayoritariamente desde el punto de vista cuantitativo a la derecha. Hemos tenido en el año 2023 a Santiago Peña en Paraguay, a Noboa en Ecuador, a Milei en Argentina. Luego en el 2024 también tuvimos otros 3 gobiernos de derecha, José Raúl Mulino en Panamá, Bukele en El Salvador y Abinader en República Dominicana. En el 2025 las 4 elecciones fueron ganadas por candidatos de derecha o centro derecha. Ahí está Rodrigo Paz en Bolivia, y estuvo de nuevo Noboa porque volvió a haber elecciones en Ecuador, y después obviamente José Antonio Kast en Chile y Asfura en Honduras, y en febrero del 2026 ganó también una candidata del oficialismo de derecha en Costa Rica, Laura Fernández. Por lo tanto, de estas 14 elecciones que hemos visto, en 11 ganó la derecha con sus diferentes variables, desde la derecha libertaria de Milei, pasando por el centro derecha, pasando por una derecha más extrema. Solamente 3
En 3 países ganó la izquierda. Ganó en México con Claudia Sheinbaum, ganó en Uruguay con Orsi, Yamandu Orsi, y ganó en Guatemala con Bernardo Arévalo. Claro, Entonces o sea, uno diría, tendencia... bueno, claro, cuantitativamente, por eso digo, pero cualitativamente, si tú miras quién gobierna hoy el 70% del Producto Interno Bruto de la región y quién gobierna hoy más del 60% de la población de la región, todavía está en manos de gobiernos de izquierda, porque Brasil tiene un peso muy específico con Lula, porque México con Sheinbaum tiene un peso también muy específico, porque Petro en Colombia tiene un peso muy específico. Y por eso estas 3 elecciones que vienen ahora van a ser fundamentales en los próximos 6 meses. ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Qué va a pasar en Colombia? Hay elecciones fines de mayo y después una segunda vuelta con mucha probabilidad en junio. Y sobre todo, ¿qué va a pasar en la madre de todas las elecciones latinoamericanas, que son las brasileras del 4 de octubre y seguramente con una segunda vuelta el 25 de octubre? Así que de momento tenemos que ver cómo se termina de decantar este mapa político. Así es, pero si uno observa estos movimientos, estas especies de olas, da la impresión, Daniel Sobato, de que contrario a lo que uno pensaría que hay una completa derrota de las ideas de uno u otro sector, más bien lo que vemos son ciclos en los cuales se va produciendo una alternancia entre los dos sectores. Y no sé si a lo mejor la tendencia es que esta alternancia se va dando hacia versiones quizás eventualmente más polarizadas, más radicales de las mismas derechas e izquierdas que ganan en los ciclos anteriores o que pierden el poder en los ciclos anteriores. Depende. Por ejemplo, el primer ciclo político que se llamó la Marea Rosa, ese fue un ciclo político largo, Paula. Lo tuvimos del 2000 al 2013, 2014. Ahí tuviste prácticamente 4 gobiernos del PT en Brasil, el último intervenido. Tuviste 3 gobiernos del kirchnerismo, tuviste 3 gobiernos seguidos de la izquierda en Uruguay y así sucesivamente. El ciclo de sustitución, cuando el péndulo se fue a la derecha, 2014, 2015, con Piñera, con Pedro Pablo Kuczynski en Perú, con Macri en Argentina, con Iván Duque en Colombia, con Bolsonaro en Brasil, fue corto, fueron 4 años. Después vino un nuevo ciclo de izquierda, como te decía, que también volvió a ser corto. Por eso acá hay 2 grandes preguntas respecto de este ciclo que estamos en el medio, porque entre el 2025 y el 2027 se van a llevar a cabo 11 elecciones. 7 en América del Sur y 4 en Centroamérica. Varias de ellas ya han tenido lugar, como explicamos. Por lo tanto, las 2 preguntas relevantes son las siguientes. Número 1, ¿qué tan homogéneo va a ser la región a fines del año 2026? ¿Vamos a ver una región prácticamente pintada de azul, de derecha, o vamos a ver una región más heterogénea como existe ahora? Y lo segundo, ¿qué tan largo va a ser este ciclo de derecha que cuantitativamente vemos que es el que está de moda? Y esto va a depender más que de la ideología, de la capacidad que tengan los gobiernos de derecha de dar resultados a las demandas de la gente. Porque la gente lo que está demostrando es que si no le das resultado, realmente es muy volátil y te cambia a los 4 años. La derecha ha logrado en esta coyuntura conectar mejor con la ciudadanía en los temas que la ciudadanía de manera mucho más pragmática le interesa. El tema de la inseguridad frente al crimen organizado, el tema de migración, el tema económico, el tema de oportunidades, el tema de empleo. Si la derecha tiene capacidad de dar respuesta y resultados a esa demanda, yo creo que vamos a poder tener un ciclo más largo de gobiernos de derecha. De lo contrario, en 4 años vamos a estar viendo que nuevamente el péndulo manejado por el voto de castigo a los oficialismos vuelve a girar. Así es, porque el oficialismo cambia de color y el castigo es a quien está en el poder. Daniel Sobato, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde. Buenas tardes. Daniel Sobato, politólogo, jurista argentino, reconocido analista en riesgo político, democracia y elecciones en América Latina, director y editor de Radar Latam 360. Esta historia va de Colombia hasta la India, porque el hijo de un multimillonario de la India se ha ofrecido a ayudar a Colombia a resolver
el problema causado por una manada de hipopótamos. Estos hipopótamos vienen de un hipopótamo macho y una hembra que fueron importados ilegalmente a Colombia el año 1993 a cargo del narcotraficante Pablo Escobar. La población de estos hipopótamos fue creciendo y tras la muerte de Pablo Escobar, Colombia intentó distintos métodos de control para esta población, incluyendo la castración. Ninguno de ellos tuvo éxito. Frente a la posibilidad de aplicar la eutanasia para poder controlar esta presencia de hipopótamos en Colombia, el hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, dice que está dispuesto a recibir y a cuidar a los animales en su zoológico privado que está ubicado en el estado indio de Gujarat. Colombia todavía no se ha pronunciado sobre esta oferta que ha surgido en las últimas horas. Pero existe una carta que se dirige al ministro de Medio Ambiente colombiano, donde el director ejecutivo del zoológico de esta fortuna Ambani dice que están dispuestos a brindar a esta manada cuidados de por vida en la India. La carta, que se publicó en la cuenta de Instagram de este zoológico, apuntaba que en el centro de la propuesta está la convicción de Vantara, el zoológico, de que toda vida importa y que tenemos la responsabilidad compartida de protegerla siempre que sea posible. Los hipopótamos llegaron originalmente a la llamada Hacienda Nápoles, al noroeste de Bogotá, pero tras la muerte de Escobar salieron a vagar libremente y se fueron multiplicando a lo largo de la cuenca del Magdalena, uno de los principales ríos de Colombia. Los esfuerzos por contener a esta manada fracasaron. La falta de depredadores, la fértil y pantanosa región de Antioquia fueron proporcionando las condiciones perfectas para que el hipopótamo, nativo de África, prosperara. Ambientalistas en Colombia dicen que estos hipopótamos, considerados la mayor manada fuera de África, son una especie invasora que ha ido desplazando a la fauna nativa. Las comunidades pesqueras en el río Magdalena han sido atacadas por los hipopótamos y el Magdalena, que es esta región fluvial, Magdalena Medio, ha convertido a estos hipopótamos de alguna manera en una extraña atracción local. La posibilidad entonces de que una fortuna india llegue para proteger a esta manada de hipopótamos puede establecer algún tipo de solución al curioso problema de los hipopótamos en Colombia. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.